Hola chicos, vamos a seguir con nuestra unidad de introducción a la electricidad. En este vídeo vamos a ver la conexión en paralelo y la conexión mixta, las dos que nos quedan, ya que en el vídeo anterior vimos la conexión en serie. Mirad, vamos a recordarla. Ya sabéis que tenemos tres conexiones, tres tipos de circuitos, en serie, en paralelo y mixtos, ¿vale? Recordar que la conexión en serie es cuando los tres elementos que actúan como receptores en nuestro circuito están conectados uno a continuación de otro, ¿vale? Lo veis aquí. Tenemos tres bombillas, una a continuación de otra, y las características propias de este tipo de circuitos es que la corriente que sale de nuestra pila es la misma para los tres, circula la misma en los tres elementos, pero el voltaje sí que se reparte, es decir, estos 4,5 voltios se reparten en 1,5, 1,5 y 1,5, ¿vale? Y una desventaja que tenía esta conexión es que si una de las bombillas se rompe, se funde, no funciona, las demás dejan también de funcionar, ¿vale? Esa era una de las desventajas. Vale, vamos a ver en la que nos vamos a centrar, en las dos que nos vamos a centrar en esta sesión. La conexión en paralelo, mirad, os voy a ir a la vez que lo vamos leyendo y viendo, os voy a ir subrayando lo más importante. En la conexión en paralelo, vamos a leer el primer párrafo, nos dice: los distintos receptores de un circuito tienen una conexión en paralelo cuando cada uno de ellos está conectado al polo positivo y al polo negativo de la pila, de tal manera que están alimentados por el mismo voltaje. ¿Vale? Mirar aquí, ahora lo vamos a ver en una imagen que hay en la siguiente diapositiva más fácilmente que aquí, pero bueno, mirar aquí, tenemos la pila, de la pila sale nuestra corriente eléctrica, ya al llegar aquí se divide, ¿veis? El conductor se divide en tres conductores, es decir, como si hubiera tres caminos, pero esos tres caminos van a parar a un mismo punto, que es el polo positivo de la pila, ¿veis? Entonces los tres elementos están conectados al polo positivo. Y igual que las entradas de los receptores, las salidas de los receptores también se unen en un único punto que va a parar al polo negativo. Entonces, esta es la principal característica que tienen la conexión en paralelo, los circuitos en paralelo. Entonces, aquí lo importante es esto de aquí, que están conectados, cada uno de ellos, de esos receptores, está conectado al polo positivo y al polo negativo de la pila, ¿vale? Las características de funcionamiento de los receptores conectados en paralelo son las siguientes, es decir, las características más importantes de esta conexión. Igual que vimos en serie esas tres que acabamos de recordar, pues aquí en paralelo también tienen otras tres, que son completamente diferentes. Cada receptor dispone del mismo voltaje de la pila, mismo voltaje de la pila. Ahora, en este tipo de circuito, el voltaje no se reparte entre cada receptor. Es el mismo en todos, ¿vale? Vamos a darle aquí al... Bueno, ahora lo vemos, claro, si lo subrayo no puedo darle al play. Tienen el mismo voltaje todas las bombillas en este caso, ¿vale? Aquí no se reparte. Siguiente característica. Si un receptor se estropea o es desconectado, los otros continúan funcionando. Entonces, aquí, si el receptor se estropea o se desconecta, los otros continúan funcionando. Aquí es completamente diferente también al que lo que nos pasaba en el circuito en serie. Si una bombilla se estropea o deja de funcionar, las otras sí que siguen funcionando, porque siguen conectadas tanto al polo positivo como al polo negativo de la pila, ¿vale? Y por último, la corriente eléctrica total del circuito es la suma de las corrientes de cada receptor. ¿Qué significa esta tercera característica? Pues que ahora lo que sí que se va a repartir en nuestro circuito es la corriente. En el circuito en serie decíamos que la corriente era la misma en todos los elementos, pues aquí en el circuito en paralelo es la corriente la que se divide entre esos tres elementos, en este caso, ¿vale? Bueno, esto es lo más importante. Mirad, le doy al play. Mirad lo que ocurre cuando se conecta. ¿Veis?
todas lucen igual y si una se estropea, las otras siguen funcionando porque siguen conectadas a la pila y sigue habiendo un circuito cerrado entre ellas, ¿vale? Mirad, aquí es donde os he dicho que lo ibais a ver mejor. ¿Veis? Aquí la corriente sale de nuestro polo positivo por este cable y cuando llegamos a este punto se divide en tres. Ahora no disponemos del mismo conductor para los tres elementos, ahora disponemos de tres conductores diferentes. Entonces, cuando llegamos aquí, como que se abren tres caminos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al tener los tres extremos de las bombillas conectados al polo positivo y tener conectados las tres salidas de las bombillas al polo negativo, las tres bombillas disponen del mismo voltaje, es decir, de los 4,5 que me proporciona esta pila, ¿vale? Pero lo que sí que se nos va a repartir es la corriente. Recordad que dije que siempre de aquí del polo positivo sale nuestra corriente eléctrica. Entonces, si disponemos al llegar aquí de tres conductores, lo lógico es que esa corriente se va a repartir en tres. Si, por ejemplo, no sé, tuviéramos, por poner un ejemplo, 3 amperios de corriente, pues por cada uno circularía uno. 1 amperio, 1 amperio y 1 amperio, ¿vale? Para entenderlo, yo siempre pongo el ejemplo de una tubería de agua. Si por aquí, este es el grifo en el que nosotros abrimos un determinado caudal de agua y comienza a circular por aquí, por esta tubería, por aquí viene el total de agua que sale del grifo. Pero cuando llegamos a este punto, como la tubería se parte en tres, ¿qué es lo que ocurre? Que esa cantidad de caudal que sale del grifo se va a repartir entre los tres. ¿Veis? Entonces, no le va a llegar el mismo caudal que salía del grifo a cada uno de ellos, se va a repartir. Cada bombilla le va a llegar una diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ese caudal, esa agua, que lo utilizo como símil para que lo entendáis, esas tres van a volver a unirse en este punto. Por lo tanto, a partir de este punto voy a tener el mismo caudal que tenía al principio, ¿vale? Vale, pues creo que con esto más o menos os quede claro. Sobre todo tener claro esas 2 3 cosas. Cuando se estropea un elemento cualquiera en una conexión en paralelo, el resto sigue funcionando. El voltaje de que dispone cada elemento en un circuito en paralelo siempre es el mismo que nos proporciona la pila o el generador y la corriente sí que se reparte entre todos los elementos que forman el circuito, ¿vale? Esto en cuanto a los circuitos o conexión en paralelo. Y ya por último, os quiero enseñar lo que es la conexión mixta. Como por su propio nombre podemos averiguar o podemos deducir que la conexión mixta es una mezcla de las dos, ¿vale? Como aquí nos dice, cuando las conexiones de los receptores se efectúan en serie y en paralelo, decimos que el conjunto está en conexión mixta, lo que acabo de decir. Si tenemos una mezcla de las dos cosas, de conexión mixta y de conexión en serie y conexión en paralelo, decimos que es una conexión mixta. Aquí, en este circuito que tenemos aquí, ¿veis? Tenemos estas dos bombillas conectadas en paralelo y esta en serie a estas dos. Por lo tanto, ¿veis? Si se funde la primera bombilla, el resto, ¿qué es lo que pasa? A ver, que lo pongo desde el principio. Al conectarlo, esta está en serie con estas dos. Por lo tanto, si esta se funde o se rompe, las otras dejan de funcionar porque están conectadas a ella. Sin embargo, si la que se rompe o se funde es una de las que está en paralelo, las otras siguen funcionando. ¿Veis? Vale, pues sobre todo, a ver, quiero que de este tema os quede claro, primero, el dibujo de los esquemas eléctricos, que a cada elemento le corresponde un símbolo y a la hora de dibujar los esquemas eléctricos tenéis que hacerlo con el símbolo correspondiente, ¿vale? Tenéis que saber diferenciar muy bien lo que son los generadores, lo que son los receptores y lo que son los elementos o dispositivos de control, ¿vale? Y por último,
diferenciar entre conexión en serie, paralelo y mixta, estas tres cosas que hemos visto al final de este tema, ¿vale? Eso es lo más importante de este tema. La semana que viene, seguramente, pues hagamos un repaso, mandaré unas actividades finales que aparecen aquí en vuestro libro digital y realizaremos una prueba por Edmodo, ¿vale? Y ya con eso damos por finalizado esta unidad. Y para esta semana quiero que me hagáis un esquema de todo esto que os acabo de decir, de la conexión en paralelo y de la conexión mixta, ¿vale? Y me tenéis que realizar los ejercicios que os voy a poner a continuación. De la misma, bueno, de la ficha que os voy a juntar también en Edmodo, van a aparecer dos nuevos ejercicios que son el 5 y el 6. En el 5 tenéis que dibujar el esquema eléctrico que enciende una bombilla y un zumbador, tanto en serie como en paralelo. Lo tenéis que dibujar de forma que estén conectadas la bombilla y el zumbador en serie y luego dibujar otro circuito en el que estén conectados en paralelo, ¿vale? Y en el ejercicio 6 es parecido al 3 y al 4 que hicisteis esta semana. En el 6 nos dice, si en el circuito de la figura el motor ofrece menos resistencia que las lámparas, ¿por dónde circulará mayor intensidad? ¿Por el motor? ¿Por la primera lámpara? ¿Por la segunda? ¿O por todas la misma? Pues nada, con lo que ya sabéis, con lo que os he explicado de las características de la conexión en paralelo, tenéis que contestar a eso. Y apartado B, si una lámpara se funde, ¿cómo afectará al funcionamiento de los otros receptores? Lo mismo, basándoos en las características propias del circuito en paralelo, pues debéis de contestar esa pregunta, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya está. Hasta luego.